Perfecto. Como les decía, vamos hoy a seguir la clase pasada que habíamos dejado en lo que era el proceso de fabricación. Vamos a hablar un poquito sobre todas las etapas de la fabricación y cómo van a hacer depender ese proceso el tipo de película final que vamos a obtener y las características de estas. ¿Está? ¿Alguna duda hasta ahora de lo que hayamos dado hasta el momento? Si quieren, lo podemos sacar ahora. Me van diciendo. ¿Alguna duda que ustedes quieran sanarse de alguna otra materia que tengan consulta? Siempre estoy abierto a que si tienen duda de alguna otra cosa, yo encantado puedo ayudar a, a encaminarlos. Mientras seguimos añadiendo gente. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Nada por ahora? Creo que no, profe. Bueno, perfecto. Vamos a compartir entonces como la presentación que estábamos. Muy bien. Vamos a continuar hoy con lo que es la fabricación de la emulsión fotográfica, la emulsión de la película radiográfica. ¿Ah? Y como vemos, consiste básicamente en estos cuatro puntos o cuatro procesos o cuatro partes del proceso de fabricación, podemos decir. ¿Ah? Que es el proceso de fabricación propiamente dicho, el proceso de maduración, asimilación y finalización. Son cuatro eh, procesos dentro de la fabricación de la emulsión que son muy importantes y que mucho hacen de las características finales que podemos obtener en una película radiográfica. Y con esto hablamos también de cómo se caracteriza cada película radiográfica, como habíamos visto, con la curva característica, ¿verdad? Bueno, con respecto al proceso de fabricación, es el proceso en el cual se va a obtener la gelatina, ¿ah? Base de la estructura cristalina que va a generar lo que dice la imagen final. ¿Ah? La gelatina, como les dije en la clase pasada, es como el vehículo o el lugar que contiene o el sustrato que contiene a la estructura cristalina de las luros de plata, ¿ah? Que son las encargadas de la formación de la imagen. ¿Ah? Como le dije, es básicamente de origen vacuno, ¿ah? Es un elemento que es básicamente se genera por cocimiento, porque se cocina algunos elementos de origen vacuno y se obtiene como una masa gelatinosa que se enfría y se distribuye de forma homogénea sobre el acetato, propiamente dicho. ¿Ah? Vamos a ver que esta también se une al acetato por una fina capa también de esta gelatina, pero con otras características que la hacen con una mayor adherencia. Se utiliza la misma gelatina, pero con algunos otros subproductos para que la emulsión quede fijada al poliéster o al plástico, propiamente dicho, que es la base de sostén de toda la película. Se incorpora aquí nitratos de plata, ¿tá? Se van a incorporar todos los nitratos de plata que van a formar la estructura cristalina también, ¿tá? Con los diferentes haluros potásicos, para que la reacción química oportuna vaya formando nitratos potásicos más los haluros de plata en las diferentes concentraciones, tal como habíamos visto en la clase pasada en la fórmula que yo le decía, cómo era que se generaba cada uno de ellos. ¿Tá? Que es básicamente esta que vemos acá. ¿Tá? Que tenemos la plata con el ácido nítrico, teníamos nitrato de plata, más aquí como quien dice, eh, los haluros. ¿Tá? Sigo añadiendo gente, por eso a veces me ven que yo estoy
hago pausas es porque añado gente. Si vamos a la imagen que habíamos visto esto, aquí si se acuerdan, habíamos hablado que el nitrato de plata, ¿tá? Como vemos acá, y los ioduros de plata, o cloruro de plata, o bromuro de plata, se formaban a partir de la reacción entre el ácido nítrico y la plata. ¿Ah? Luego, si hacemos reaccionar este nitrato de plata con estos aluros, o ioduros o bromuros o cloruros, vamos a tener el ioduro de plata o el bromuro de plata o el cloruro de plata con el componente que no se utiliza, que es el nitrato de potasio. ¿Ah? Eso es lo que habíamos visto la clase pasada. En este proceso, en esta etapa del proceso de fabricación, es donde no solamente se forma la gelatina, se cocina la gelatina por una parte, sino que también se hace toda la reacción química para la formación de todos los halogenuros o los haluros de plata. ¿Tá? El yoduro de plata, el bromuro de plata o el bromuro, el cloruro o el yoduro de plata. ¿Ah? El restante es el nitrato de potasio, que queda como un sustrato que no se utiliza en la emulsión fotográfica como un componente o como una unidad de formación de la imagen, sino que es como un excedente de la reacción química, nada más, durante la fabricación. En este proceso se obtienen unos determinadas estructuras cristalinas que dan como correspondientes granos o cristales, ¿tá? De haluros de plata extremadamente pequeños, ¿tá? Como granos cristalinos o como sales cristalinas de granos muy pequeños, que son en sí inadecuados para la utilización en radiodiagnóstico, porque básicamente las imágenes que nosotros queremos obtener no podríamos obtenerlas con estos tipos de granos. Para eso existe el proceso que se llama proceso de maduración de estos granos, ¿tá? Donde lo que se va a realizar básicamente es el cambio de la morfología, el tamaño de estos granos en la emulsión, ¿tá? Se va a aumentar el tamaño de esto básicamente, hasta un cierto punto, ¿tá? Siempre está regulado por el fabricante el tamaño de esos granos, de esas sales que se forman, esas estructuras cristalinas, para después obtener determinadas características de la película, ¿tá? En esta fase se van a añadir diferentes compuestos ricos en bromo, que aumenta la capacidad de disolución de los cristales ya formados, sobre todo si se eleva también el tiempo de procesado y la temperatura del proceso de maduración, en el proceso de maduración, ¿tá? Si lo exponemos más tiempo a estos compuestos ricos de bromo y todavía aumentamos la temperatura, vamos a conseguir un aumento considerable del tamaño de los granos de la emulsión fotográfica. Con ello se consigue entonces que algunos gránulos pequeños se disuelvan para después volver a depositarse y solidificar sobre otros que ya están formados. Con este proceso se disminuye el número de granos, pero sobre todo se aumenta el tamaño de granos de la emulsión fabricada. Llevándolo a tierra, para que no se entrevere, básicamente en este proceso, entonces, aumentamos el tamaño de los granulos de la emulsión. ¿Cómo? Agregando los compuestos ricos en bromo. ¿Tá? ¿Cómo ayudamos a esta reacción para que tener una mejor eficiencia en el aumento del tamaño de grano? Aumentando la temperatura. Muchos granos de tamaño muy pequeño no llegan a aumentar de tamaño lo más considerable posible como para obtener una película radiográfica con una emulsión que tenga determinadas características. Bueno, estos gránulos, con ese aumento de la temperatura, se disuelven también. Los que no llegan a madurar, a aumentar de tamaño de forma considerable, se disuelven y se depositan. Y por eso decimos que hay una disminución de la cantidad de granos, porque hay muchos de granos pequeños que no llegaron a madurar, pero aumentamos el tamaño de muchos otros, y con esto generamos determinadas características en la película que vamos a ver al final. ¿Ah? Por eso se dice que esta fase es básicamente la más importante, ¿ah? Porque es la que se utiliza para dotar de determinadas características a la película, como las que vimos cuando hablamos de curvas características, como por ejemplo lo
lo que se refiere a la velocidad y a la sensibilidad de la película radiográfica. Con este procedimiento lo que vamos a conseguir es un aumento del tamaño, como vimos, del grano fotográfico, hasta un punto en el que se considera adecuado, como yo les dije. Esta fase la damos finalizada cuando añadimos nueva cantidad de gelatina a la emulsión formada. Gelatina que ya habíamos fabricado en el proceso inicial. Y posteriormente se procede a enfriar todo este soluto, vamos a decir así, completo, con los cristales ya madurados, con la gelatina ya formada, con una capa por encima de gelatina nueva que se le coloca, pero que sin granos. Es decir, básicamente tenemos la base, el plástico, vamos a decirlo así, tenemos una capa de gelatina, solo gelatina, con características de adherencia alta, eh, por encima de esa base plástica. Por encima de esa capa de adherencia tenemos la propia emulsión con la red cristalina, los cristales ya madurados, e inmerso también en gelatina, y por encima de esto otra capa de gelatina que no tiene cristales, pero simplemente es para que aumentar la distancia que hay entre esa red cristalina y el exterior, es decir, como que dejarle una capa por encima para proteger esa red cristalina. ¿Tá? El producto resultante entonces será triturado, es decir, toda esta mezcla que se utilizó antes de depositarlas, como le dije recién, es triturado y lavado para que los elementos de nitrato potásico formados y los iones de bromuro que se han utilizado para la solución, para solubilizar las sales de plata, se eliminen, quedando solo la gelatina y los cristales fotosensibles de los haluro de plata, con el tamaño que nosotros le elegimos. Es decir, antes de depositarlos, como le dije recién, se lleva un proceso de triturado, de lavado, y con eso eliminamos, por ejemplo, el nitrato de potasio que les dije que tenemos como excedente en el final de la reacción para la formación de los haluro de plata. Entonces los cristales el tamaño de los cristales, como les vengo diciendo entonces, para no ser reiterativo, es fundamental. Y determina la velocidad, la sensibilidad o rapidez de una película. De igual forma, el tamaño de los granos de la película va a determinar también la calidad final de la imagen. Y la capacidad, cuánta resolución puede dar o cuánta definición puede dar esta película al final. Acuérdense que yo les dije, no sé si fue la clase pasada, que la velocidad, el tamaño de grano hacía variar la velocidad, pero también la resolución. Es decir, habíamos visto que las de tipo mamográfica, que tenían emulsiones más pequeñas, con granos más finos, y con una única capa de emulsión, la hacíamos de esta manera para obtener mejores definiciones, mejores contrastes, y justamente indicada para radiografías que necesitamos de alta definición y alto contraste, como son las glándulas mamarias. En términos generales, entonces podemos decir que cuanto mayor sea el tamaño de los cristales fotosensibles, mayor será la sensibilidad, velocidad y rapidez de la emulsión, pero peor será la resolución y el detalle de la imagen, ¿no? Como conclusión lo que acabamos de decir. Y cuanto menor sea el tamaño de los cristales fotosensibles, menor será la sensibilidad, velocidad o rapidez de la emulsión que la forma. Pero mejor va a ser su resolución o definición de los detalles en toda la imagen obtenida. ¿Verdad? ¿Entienden todo esto hasta ahora? Es fácil, ¿no? Capaz que hay mucha characha y mucho entrevero, pero en conclusión es bastante fácil. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Bárbaro. Cualquier cosa, si no entienden algo, me paran, porque yo arranco y no me acuerdo que del otro lado tenemos gente que... Porque no es lo mismo presencial, porque yo presencial les miro las caras y si me están mirando con cara de que lo que les estoy diciendo es chino mandarín, ahí me doy cuenta que no están entendiendo nada, pero acá es como que si no les veo la cara,
como que es más difícil. Si no entienden algo, me lo dicen, por favor. ¿Ah? ¿Es ahora o nunca? Si no. El siguiente proceso es el proceso de asimilación, ¿tá? Que básicamente es donde vamos a agregar otro de los compuestos fundamentales para la formación de la imagen latente y luego para la formación de la imagen visible, propiamente dicho, que son las sustancias sensibilizadoras, ¿tá? O gérmenes de sensibilidad o gérmenes de formación de la imagen latente, ¿tá? También se le llama centro de sensibilidad de los cristales y cosas así. Pueden ser muchos, tenemos sensibilidades cromáticos y de otro tipo, pero yo les puse acá los más importantes, que son los sensibilizadores cromáticos, van a influir en la sensibilidad, son esas sustancias sulfuradas que habíamos dicho en su momento, ¿ah? Que van a determinar el grado de ennegrecimiento final que vamos a obtener de esta imagen, porque cuanto más sensibilizadores de este tipo existan, más posibilidades de que tenga una mejor reacción de estos cristales de aluros para formar plata y metal, y que luego la imagen sea visible, ¿ah? Y bueno, van a influir sobre la sensibilidad, como le dije, en este sentido, ¿ah? Otra de las cosas que se colocan para alargar la vida útil de las películas radiográficas y más de la emulsión, que básicamente es una gelatina que puede ser agredida por sistemas bacterianos y hongos y demás, son básicamente eso, bactericidas, fungicidas, ¿tá? También se le colocan algunos humectantes, algunas sustancias que mantienen cierta plasticidad de la gelatina, ¿ah? Y algunos otros agentes antivelo que lo que hacen es retardar el velo que se puede producir por la manipulación. Acuérdense que nosotros lo hacemos en un cuarto oscuro con luz roja, pero la luz roja no quiere decir que no vele la imagen, no vele la película, no vele las películas vírgenes, por ejemplo, o no le genere un cierto velo. Si ustedes tienen la posibilidad en algún momento de entrar en un cuarto oscuro y manipular películas de este tipo radiográfica, van a ver si ustedes las dejan por una determinada cantidad de tiempo, una película, sobre la mesa, no expuesta, simplemente virgen, sin exponer, por debajo de la luz roja, si ustedes la llegan a revelar, esta va a tener un cierto, vamos a decirle, negror, que es evidente eh, por justamente el velo que se puede producir por esta luz, ¿ah? Además, otra de las cosas, como dice acá, que producen los agentes antivelo es la preservación de la película en el tiempo, que, justamente evitando que se vele con el tiempo, ¿ah? O que, acuérdense que todavía no vimos la imagen latente, pero la formación de la imagen latente es básicamente una eh, reacción de transferencia electrónica, ¿ah? Y de movimiento iónico. Y el medio en el que se encuentran, el oxígeno o lo que sea, todo está muy inmersa en un ambiente lleno de electrones y las reacciones se pueden suceder. Algún centro de sensibilidad puede recibir electrones y hacer muchas cosas, pero de eso se trata, ¿tá? Pero vamos a dejar hasta por acá. Bactericidas, fungicidas, ¿tá? Algunos elementos humectantes para la película, eh, algunos plastificantes que son para justamente que no se resquebraje también un poco, y algunos agentes antivelo que le aumentan la vida útil durante el tiempo, ¿ah? Todo esto durante el proceso de asimilación, acuérdense. Y el último proceso, que es el proceso de finalización, ¿tá? Es la que se coloca sobre la base, se deposita sobre la base de la película una ligera capa de pegamento sustrato para echar encima la gelatina caliente. Esto es en realidad básicamente, yo ya se los dije, ¿tá?
pero está bueno diferenciarlo, y porque yo les dije en el proceso de maduración, creo que fue durante el proceso de maduración, que yo les dije cómo era que se depositaba todo. Le dije que había una capa de gelatina. Básicamente, en el proceso de maduración, lo único que se hace, lo único que se realiza es el agregado de estos compuestos ricos en bromo, el aumento de la temperatura, ¿ah? Y la definición del tamaño final de los granos de plata. Pero, y se tritura y todo eso que habíamos hablado. Pero lo de depositarlo, básicamente, depositarlo ya sobre la base plástica en la que viene y todo eso, es el final de todo el sistema, de toda la fabricación, ¿no? Entonces, si lo resumimos, primero hacemos la gelatina a partir de materiales de origen vacuno, ¿ah? Luego lo que hacemos es generamos granos con determinado tamaño, es decir, hacemos generamos la gelatina y generamos los sustratos para los cristales de aluminio plata, es decir, la estructura cristalina la generamos en el proceso de fabricación con la gelatina. Luego, en el proceso de maduración es donde mezclamos todo esto y hacemos que los granos tengan determinado tamaño. Luego, en el proceso de asimilación, le colocamos lo que es los centros de sensitividad o centros de sensibilidad cromática, ¿ah? Y algunas cositas más, como bactericidas, fungicidas y demás, como habíamos hablado, y en el proceso de finalización, ¿ah? Es donde agarramos todas esas cosas que fuimos fabricando y las unimos. Tenemos la base, colocamos la capa adhesiva, colocamos la emulsión, ¿ah? Con un determinado grosor. Acuérdense que el grosor también de la emulsión va a determinar las características de esta película. Por encima la capa de gelatina protectora, como dice acá, ¿ah? Para evitar roces, arañazos y eso sobre básicamente la emulsión, que generan artefactos con la manipulación. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en el chasis, en los chasis, cuando lo cargábamos, lo agarrábamos de determinado lugar donde estaba un plomo, donde no se exponía la emulsión? Era para justamente evitar que nuestras huellas queden marcadas en la emulsión sobre la exposición que nos interesa, es decir, sobre el área de exposición en la película que nos interesa, que es donde, no sé, estaba un tórax, un puño, lo que sea. ¿Ah? Lo manipulábamos solamente en el área donde estaba el plomo en la, en la película, para justamente no tocar el resto. ¿Tá? Y justamente esta capa protectora que se pone, es que es más gelatina por encima nada más, hace que la estructura cristalina no sufra mucho daño y no se marque y no genere artefactos. ¿Tá? Y aquí tenemos básicamente todas las capas, como lo vemos, solo de la película, en el A y en el B, con la pantalla intensificadora. Este es un sistema de doble capa, doble pantalla intensificadora, doble emulsión, el poliéster en el medio, como verán, aquí tenemos, como en estas líneas más negritas, como quien dice el sustrato, que es gelatina con diferentes características que hacen que sea de mejor adhesión, por encima la emulsión y por encima la capa, una capa protectora. ¿Tá? En íntimo contacto vamos a tener la pantalla intensificadora, ¿tá? Y después lo que son las tapas del chasis. ¿Ah? Hablando ahora de la base, ¿ah? Ese sustrato, ese vehículo que tiene la película para llevar todo lo que es la emulsión, tiene su historia. En sus inicios eran unas placas de vidrio, por eso hasta hoy en día se les llaman placas, pero era porque justamente antes, en el inicio de la radiología, lo que se utilizaba eran unas placas de vidrio, ¿tá? Donde tenía toda la emulsión sobre estas placas, ¿tá? Debido a que
por motivos obvios en en la Primera Guerra Mundial, cayó mucho lo que era la disponibilidad de vidrio que se necesitaba, que era de muy alta calidad. Se trató de pasar a algo que sea de menor costo y de mayor accesibilidad, como era el nitrato de celulosa. ¿Tá? Sin embargo, esta base tenía una gran desventaja, que era altamente inflamable. ¿Tá? Y bueno, básicamente en los años 20, principios de los 30, muchos hospitales tuvieron la desgracia de ser básicamente destruidos por incendios que se produjeron por el nitrato de celulosa que, sí, básicamente al ser tan inflamable, una pequeña chispa o un corto incendiaba absolutamente nada, absolutamente todo. Igualmente a mediados de los 20, ¿tá? Se empezó a utilizar otra cosa que era menos inflamable. No sé si se acuerdan de esta película. A ver si se les viene a la cabeza. Sí. ¿Qué película es? Bastardos sin Gloria. Exacto, Ramiro. Exacto. Y se acuerdan la escena donde esta muchacha y su compañero ponen como una montaña de películas atrás y incendian todo el teatro, bueno, el cine en ese momento. Y era así era como ardía un nitrato de celulosa si se le caía una chispita. Era muy inflamable. Esto se cambió a lo que es el triacetato de celulosa, en el cual era muy similar al anterior, pero por su característica de sostén y demás, como habíamos visto, cuál era la importancia de lo que era, lo que tiene que tener la base. Tenía todo, lo mismo que el nitrato de celulosa, lo único que, bueno, le sacaron la característica de inflamable que tenía. Era un poco inflamable, pero no tanto, no se prendía con rozarlo. Con la estática no se prendía, por lo menos. A comienzos de los 60 fue cuando se comenzó a producir las películas con base de poliéster como las que conocemos hasta el día de hoy. Y bueno, fue la que se eligió por ser muy resistente y con casi poca inflamabilidad. ¿Ah? Estas tienen muy buenas características, como por ejemplo la de proveer buena rigidez, pero a la vez flexibilidad. Son muy resistentes a cualquier, básicamente una vez expuestas las películas, son bastante resistentes a los cambios altos de temperatura, rayones y demás. Conservan su forma y su tamaño, esto se le llama lo que es estabilidad dimensional, es decir, mantienen su estabilidad dimensional, ¿ah? Y obviamente proveen una cierta transparencia aceptable como para que se pueda visualizar de forma correcta las películas. ¿Tá? Bueno, fueron ampliamente y siguen siendo fabricadas por muchas marcas. Estas son las tres principales acá en el medio, en el Uruguay, son las que más surten a todos los que tenían sistemas película de pantalla, las Fuji, Agfa, Fuji, Kertrin. Cada vez se están viniendo abajo la producción de estas. Se utilizan para algunas otras cosas, pero para el área médica casi se está pasando todo lo que es radiología digital, cada vez menos se ven de este tipo. Algunas películas, pero con características diferentes, con ciertas características diferentes, se utilizan para la impresión en ciertas impresoras que se utilizan para tomografía. ¿Tá? Pero eso es para más adelante. ¿Tá? Son similares, no son iguales. ¿Tá? Entonces, características fundamentales. ¿Tá? Todo lo que vimos hasta ahora, ¿qué va a hacer depender en la película y qué va a cambiar en estas películas si cambiamos forma de los cristales o tamaño de los cristales, espesor de estos, y si la hacemos de capa simple o doble capa simple de emulsión o doble capa de emulsión.
La más importante de las características que que podemos hablar sobre la película radiográfica son su sensibilidad y su resolución y el contraste, obviamente, que pueden presentar esta. El tamaño del gránulo de plata, los cristales de haluro de plata y su grosor y espesor, como vimos, son las que lo determinan. Si hilamos fino, entonces, mayor tamaño el grano, entonces esto parece repetitivo, pero vamos a agregar algunas cositas más. Mayor tamaño del grano de los halogenuros de plata, mayor va a ser su velocidad, sensibilidad y rapidez. Y, en definitiva, una menor dosis de radiación que va a recibir el paciente durante la exposición, porque vamos a obtener las mismas radiografías con menor cantidad de técnica a utilizar. ¿Ah? Y esto es básicamente, lo podíamos ver cuando hablábamos de curva característica. Si comparábamos dos películas, decíamos que la que menor dosis utilizábamos, o la que más sensible era la que estaba más hacia la izquierda o hacia la derecha de mi gráfico. ¿Se acuerdan de eso? Izquierda. Hacia la izquierda. O sea, exactamente. Acuérdense que habían corrimientos, y comparábamos casi mismas características de contraste y latitud, pero cambiábamos solamente lo que era o grosor o espesor de la emulsión, ¿tá? O si eran de emulsión doble o simple. ¿Qué pasa? Las más sensibles, si comparamos, teníamos que el gráfico se corría hacia la izquierda. Exactamente. ¿Ah? ¿Qué pasa con el contraste físico? Bueno, el contraste físico hace referencia a la diferencia existente entre densidades claras y oscuras. En este caso que estamos hablando, cuanto mayor tamaño del grano, el contraste físico aumenta, pero el radiológico, que es entendido coloquialmente como la mayor escala de grises posible en una película radiográfica, es más limitado. Es decir, voy a tener mayor posibilidad de que haya un mejor pasaje o un mayor pasaje de lo claro a lo oscuro, más abrupto, pero con esto le estoy diciendo que la escala de grises mía es más corta, es más limitada, por ende el contraste radiográfico es menor. ¿Entienden? Si hay silencio, debe ser que todos entienden. Bien. Por último, como los gránulos de haluro de plata son gruesos, ¿tá? En estos casos donde hay, ¿no?, que estábamos hablando de mayor tamaño de grano, la borrosidad intrínseca, que es la producida por los propios materiales con los que se fabrica, es mayor. ¿Tá? Además también por el mayor tamaño del grano. La resolución e incluso la nitidez son menores. ¿Tá? Así que es básicamente resumido a lo que yo les puse acá en mayúsculas y con colores. Mayor tamaño de grano, mayor velocidad, mayor sensibilidad, mayor rapidez, menor dosis recibida por el paciente, contraste físico elevado, contraste radiológico limitado, más bajo, ¿ah?, con una resolución, nitidez menor, como conclusión final. ¿Ah? Contrario a esto sería si nosotros tenemos menores espesores de granos, ¿ah?, o menor tamaño de estos granos, ¿ah?, donde en el proceso de maduración no logramos tener un tamaño mucho mayor. ¿Ah? Sería todo lo contrario. Su sensibilidad, su velocidad, sensibilidad y rapidez serían menores, ¿ah?, donde vamos a tener un contraste físico más bajo, pero un contraste radiológico más elevado,
donde tenemos mejores resoluciones y nitidez. ¿Ah? Las mismas Profe, consecuencias. Hola, sí. perdón. Después le quiero hacer una pregunta. Diga, pregunte. Ah, está. No, porque yo pensé que había entendido la diferencia entre contraste físico y contraste radiológico, pero no me quedó del todo claro. Bien. Si nosotros tenemos dos estructuras, o tenemos, supongamos que tenemos una placa de tórax. ¿Tá? Supongamos que en el campo pulmonar nosotros vemos una imagen inhomogénea a vidrio esmerilado, ¿no? O vidrio deslustrado, donde nosotros tenemos como un algodón ahí en el pulmón, es como con un apolillado, algodonoso, de densidad clara, es decir, hiperdensa, ¿tá? Más hiperdensa que el exterior del parénquima, que es puro aire, entonces lo vamos a ver negro. Y nosotros queremos decir, bueno, ¿qué tanto contraste físico tiene esto y qué tanto contraste radiológico? Bueno, si agarramos este sector, ¿tá? Como para comparar, y si este sector está bien definido, o mejor definido, pero con el área circundante muy negra, donde casi no se ve la trama, decimos que tenemos un contraste físico muy elevado, porque el pasaje de esas densidades claras que estamos viendo y lo más oscuro es muy abrupto. ¿Tá? Es muy abrupto. Y por ende, no vamos a tener una escala muy larga de grises. ¿Tá? Porque tenemos muy poca cantidad de grises. Entonces, cuando decimos que tenemos muy poca cantidad de grises, ¿tá? Visibles, tenemos nuestra escala de grises es corta. Si mi escala de grises es corta, estamos hablando que mi contraste radiológico es limitado o es bajo. No sé si me entendiste de esta Sí, manera. perfecto. Sí, muchas gracias. Ah, es básicamente de esa manera. Contrario, podemos pensar, ¿tá? En lo contrario, cuando tenemos menores tamaños de grano. Todas estas características y estas consecuencias y estas conclusiones las podemos sacar de la misma manera cuando cambiamos los espesores de mis emulsiones. ¿Tá? Cuanto mayor o menor, si nosotros dejamos o comparamos dos películas radiográficas con mismo proceso de maduración, donde tenemos los cristales de aluro de plata con el mismo grosor, pero lo único que hacemos es depositamos una capa mayor o menor, ¿tá? Mayor en una y menor en otra, vamos a obtener que la que tiene mayor espesor o mayor grosor en su emulsión van a tener estas mismas características de velocidad, sensibilidad, menor dosis de radiación, contraste físico elevado, contraste radiológico limitado, ¿tá? Y las mismas características entre resolución y nitidez, ¿tá? Si comparamos una con otra. ¿Tá? Y su inverso. ¿Me entienden? Si nosotros vamos a un esquema para que nos quede mejor, sería algo así como vemos acá. Grano grueso, grano fino, sensibilidad, velocidad rápida, resolución, borrosidad intrínseca, borrosidad por movimiento. Estos son qué posibilidad tengo de disminuir o aumentar la borrosidad que se puede producir por movimientos. ¿Tá? Contraste físico, radiológico y la dosis recibida por el paciente. Vemos que en los de grano fino, o si comparamos emulsiones, sus grosores, las de grosor, las de mayor grosor o emulsiones gruesas, vemos que son iguales, ¿tá? Mayores sensibilidades, menor resolución, mayor borrosidad intrínseca, menor posibilidades de borrosidades por movimiento, alto contraste físico, bajo contraste radiológico y menor dosis recibida del paciente. ¿Tá? Es así, y lo contrario sería para granos finos o para emulsiones de grosor menores. ¿Tá? ¿Entienden todo hasta ahora? Si ustedes creo que si se saben de memoria este esquema, creo que ya lo saben. En resumen, todo lo que vimos hasta ahora. Bien. Lo siguiente es a entender sobre la sensibilidad cromática.
¿tá? Que básicamente hablamos de la sensibilidad espectral de una película radiográfica, ¿tá? Y que se define como la sensibilidad particular hacia un color o hacia una radiación de una determinada longitud de onda. ¿Tá? Entonces, aquí la sensibilidad cromática o la correspondencia cromática nos va a dar a que tenemos películas de tres tipos propios, de tres tipos únicos. Las que son películas del tipo monocromáticas, películas ortocromáticas o películas pancromáticas. ¿Tá? Las películas monocromáticas son aquellas que presentan una respuesta muy buena a la luz del rango del ultravioleta, violeta o el azul. ¿Tá? Básicamente son películas que se utilizaban cuando nosotros teníamos pantallas, ¿tá? De tungstato de calcio. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de pantallas, que hay, o las había antes, de pantalla de tungstato de calcio, ¿tá? Donde la emisión lumínica de estas pantallas eran del tipo azul o violeta, ¿tá? Del rango de azul y violeta en las longitudes de onda. ¿Tá? Vamos a ver que las actuales, ¿tá? Son de rango cercano al verde. ¿Tá? Son las específicas para del tipo ortocromáticas, ¿tá? Que también son sensibles al espectro del azul, pero demuestran una particular sensibilidad a la emisión de luz verde, ¿tá? Cuya longitud de onda ronda los 500 y 600 nanómetros aproximadamente. ¿Tá? Las pancromáticas, que no las utilizamos, son películas que son sensibles a cualquier rango del espectro. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles se utilizan hoy en día? Si son todavía, si hay por ahí que se utilicen, son las de tipo ortocromáticas que reaccionan al rango del verde, ¿tá? Que es la que nos importa, porque las pantallas que hoy se utilizan son pantallas que emiten luz del rango cercano al verde, entre 500 y 600 nanómetros, pero también que son sensibles a las pantallas anteriores. Aquí tenemos un esquema, esto sacado del bullón, ustedes lo pueden encontrar y lo ven desde ahí, que nos resume las correspondencias espectrales y las sensibilidades de estas películas. Es decir, estamos hablando de sensibilidad espectral, sensibilidad a determinados rangos de longitudes de onda, sensibilidad a determinados rangos de luz. ¿Tá? Las películas sensibles al azul tienen este comportamiento, ¿tá? Son sensibles a todo lo que es el rango del ultravioleta azul hasta casi el verde. ¿Tá? Estas son las monocromáticas. Películas sensibles al verde, que son también sensibles al azul, pero con menor grado de sensibilidad, menor grado de absorción relativa de luz. ¿Tá? Y son sensibles, ¿tá? Tienen un pico de sensibilidad entre los 500 y 600 nanómetros, que va desde el verde hasta el amarillo, pero podemos decir que es casi un verde amarillo. ¿Ah? Básicamente así. ¿Ah? Ahora, si lo llevamos a comparar con las películas radiográficas con la emisión lumínica de las pantallas intensificadoras y la superponemos en un mismo gráfico, donde vemos la relación entre las longitudes de ondas de esas luces emitidas, la longitud de onda de lo que absorben estas películas sensibles, ¿tá? Y la emisión relativa de, obviamente, la longitud de onda con respecto a la emisión relativa de luz, ¿tá? De estas pantallas y su relación con esas películas sensibles, vamos a ver que acá vemos las de tungstato de calcio, tiene un perfil más continuo, de emisión lumínica centrado, ¿ah? En el rango del azul, ¿ah? Y que las de tierra rara, como vemos acá,
son perfiles de emisión lumínica más discreta, donde tenemos picos, y que el mayor pico se centra en el rango entre los 500 y 600 nanómetros, centrado en el medio, como quien dice 550 aproximadamente, rango entre el verde, verde-amarillo, ¿ah? Y que se corresponde exactamente con su pico de absorción de las películas sensibles al verde, ¿tá? En el rango del verde. Y el pico de absorción del rango de longitud de ondas para películas verdes también tiene para las del tipo de tungstato de calcio, como vemos acá. Se corresponde tanto las verdes como las monocromáticas como las ortocromáticas, las dos van a tener una reacción a la luz del tipo ultravioleta o violeta. Pero solamente las ortocromáticas van a tener una reacción a las pantallas intensificadoras de emisión verde, amarillo o verde, centrado al verde, como vemos acá en el gráfico. ¿Ah? Profe, Diga. entonces digamos que hay que combinar una película que emita un color y una pantalla que sea sensible a ese color. Excelente como lo acabaste de decir. Es la manera de cómo tienen que razonarlo. ¿Tá? Nosotros tenemos que combinar pantallas intensificadoras de determinadas características con las películas de determinadas características. Hoy en día ya vienen combinadas porque los diferentes servicios ya tienen las pantallas intensificadoras que sirven para ese tipo de películas. Porque si nosotros tuviéramos una pantalla que no sirve para ese tipo de películas, no nos sirve. Entonces siempre tiene que haber una correspondencia espectral. De eso se trata. Que la pantalla intensificadora emita una luz con una determinada longitud de onda que se corresponda con la absorción de una determinada película sensible a un determinado rango. ¿Tá? Entonces que tenga esa correspondencia espectral. ¿Tá? Muy bien. Bueno, no quiero entrar en esto que básicamente ya lo hablamos, pero está un poquito más extendido. Una de las cosas importantes que pueden encontrar en la literatura es cuando se refiere a lo que se llaman las capas anti-halo. Es una capa que se coloca siempre en la parte opuesta de la emulsión que tenga, así sea de doble o simple emulsión. Y lo vemos acá en este esquema para resumir. Si tenemos películas de doble emulsión, sería esquemáticamente de esta manera. Tenemos la base, la emulsión, y aquí tenemos el fósforo de la película, de la pantalla intensificadora que está emitiendo la luz cuando le llega un fotón X. Y aquí vemos cómo se comporta una película de la misma característica, pero con capa anti-halo. Lo que va a evitar la capa anti-halo es como lo dice. Evita el halo o el aro que se pueda formar si, porque al ser transparente, la luz no solamente va a hacer reaccionar la emulsión que está en contacto más próximo al fósforo que reaccionó, a ese fotón que le llegó, sino que también va a reaccionar la emulsión contralateral, ¿no? Esto en las, como les dije, las capas de doble emulsión. Las capas de simple emulsión también las tienen, no para este efecto, sino para evitar algún otro fotón que haya incidido de otra manera y que pueda generar algún artefacto. Pero donde tiene mayor relevancia son en las películas de doble emulsión, donde evita este fenómeno que vemos acá, que es el sombreado o el borde o sobreborde que se puede formar en un punto. Para que un punto sea más punto, se le coloca esta capa de control de cruce, que se le dice también, para que solamente reaccione la luz que se emite sobre
la emulsión más próxima y no sobre la contralateral. ¿Ah? ¿Entendieron todo hasta acá? Sí. Perfecto. Creo que me queda, empezamos. Una preguntita. Dígame. Recién dijiste, ¿puede ser que las películas de una sola emulsión también tienen capa antihalo? ¿Puede Hasta ser? hace un tiempo en la fabricación también se colocaban capas de antihalo porque básicamente las películas no solamente reaccionan a la luz, sino que también a la emisión fotónica X. ¿Ah? Los rayos X también generan determinados efectos sobre la emulsión. Y para que no haya, para que sea la definición mejor establecida, para que haya mejor definición, se le colocaba en algunos casos capa antihalo. Donde, por eso les digo, igualmente donde mayor relevancia tiene e importancia tiene son las de doble emulsión. No de doble. Que, Y hoy en día se usa solo de doble, ¿no? ¿O se usa simple? no, los lugares donde todavía siguen existiendo sistemas película-pantalla, donde revelan con procesadoras automáticas, utilizan películas de emulsión simple para mamografías y de emulsión doble para radiología convencional. Siguen Bien, existiendo y siguen haciéndolo de esa manera. Lo que pasa es que cada vez las hay menos. bárbaro, gracias. Muy bien. Pasamos ahora entonces a lo que es pantalla intensificadora. ¿Tá? Ya hablamos de la película, ahora vamos a hablar de la pantalla. ¿Tá? ¿Y qué es básicamente? Yo acá les puse unos dibujitos. Básicamente, yo se lo mostré la clase pasada. Es como un cassette, pero que tiene como un cartón, vamos a decir ahí, que dicen, bueno, pero ¿para qué sirve esto? Una de las grandes funcionalidades de esto es reducción de dosis en el paciente, porque esto hace que la emisión fotónica que yo necesite para formar la imagen X, la emisión fotónica X, sea menor, porque voy a necesitar muchos menos fotones para generar la misma reacción, ya que, como lo dice la palabra que la describe o que la nombra, es una pantalla intensificadora. Intensifica la señal que recibe, emitiendo una mayor cantidad de fotones, pero de tipo de luz, ¿tá? Con su longitud de onda correspondiente a la de la película. ¿Tá? Entonces, es una pantalla, hoja o cartulina de refuerzo, ¿tá? Que básicamente es un mecanismo intermediario en la producción de la imagen radiográfica, ya que cuando recibe los fotones X emiten de forma proporcional una gran cantidad de fotones luminosos. ¿Tá? Suele decirse que el 85% del ennegrecimiento de una película radiográfica está producida por la luz que emite la pantalla de refuerzo y el resto es por la emisión directa de los fotones X. Por eso les dije recién, los fotones X también van a generar una determinada interacción en la película, ¿tá? Pero es menor, ¿tá? Siempre la que mayor reacción sobre la emulsión tiene es la emisión lumínica, ¿tá? Y básicamente con esto ganamos una gran cantidad de reducción de dosis al paciente. ¿Ah? ¿Cuál es el principio básico en el que se maneja la pantalla? ¿Tá? Es lo que vemos acá en este esquema. Básicamente tenemos un átomo blanco que recibe un fotón, ¿tá? Este genera un electrón hueco que es básicamente producto de la excitación de un electrón, ¿tá? Por parte de este fotón X, y cuando vuelve a ese orbital, a su punto estable, emite luz. ¿Tá? La cantidad de luz que emite y cuánto tiempo se mantiene emitiendo esa luz va a ser la diferencia entre hablar de fluorescencia o fosforescencia. Si la emisión lumínica es rápida, ¿tá? Unos menores a 10 nanosegundos, decimos que el fenómeno que se produce por parte de este fósforo es de fluorescencia. Si es más lenta, si se mantiene más en el tiempo, es de fosforescencia. ¿Tá? Básicamente son pantalla de postbrillo o pantalla de retado. ¿Cuáles son las que nos sirven a nosotros? Las pantallas rápidas.
por supuesto, las fluorescentes, porque necesitamos una emisión casi instantánea con la irradiación X. ¿Ah? Una vez que se llega al fotón, que se emita la cantidad de luz necesaria para generar una reacción en la pantalla, pero que no siga emitiéndose luz, porque esto va a hacer que más centros de sensitividad reaccionen, más carga electrónica haya y más ennegrecimiento de la película. ¿Ah? Se vela, básicamente, vamos a decirlo así. ¿Ah? El fenómeno de fluorescencia implica que cuando los fotones de rayos X se depositan sobre cierto material, se produce una emisión en forma de luz visible. Por ello, las pantallas reflejas actúan como un sistema convertidores que transforman la energía de las radiaciones ionizantes en fotones de luz. ¿Tá? Y de forma rápida, como vimos acá, menores a 10 nanosegundos. ¿Tá? No es como Burns, que lo que tenía en sí era un fenómeno de fosforescencia claramente. ¿Tá? Porque siguió por el bosque emitiendo luz. Y aquí tenemos una pantalla, esto fue una foto que yo saqué, básicamente desde atrás del mamparo. Lo que hice es, agarré el equipo, le puse tiempos largos para que me diera para sacar una foto. Centré mi haz en uno de los lados de la pantalla, es decir, abrí una pantalla y le saqué una foto cuando realicé el disparo de rayos X, y ven, si ustedes notan, que esta pantalla emite una luz verde, muy blanquita, pero verde, para que vean que es básicamente un fenómeno bastante físico, que se visualiza. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. ¿Cuáles son las capas? Sí, básicamente están descritas acá. ¿Tá? Tiene una capa base, ¿tá? Que sostiene todo, que es esta de acá, que está en amarillito, pintadito. ¿Ah? Vemos, yo les puse rojo porque para que hagan ayuda a memoria del chasis. Pero igualmente, acuérdense que tienen de ambos lados, como quien dice. ¿Ah? Pero esto como que sería uno de los lados, ¿tá? Donde tendríamos la tapa del chasis, de la carcasa, ¿tá? La base, la capa reflectante, ¿tá? La capa fluorescente, básicamente los cristales, los fósforos que emiten luz, ¿tá? Y una capa protectora aquí negrita, como vemos acá, y después le puse este colorcito como la tapa del otro lado. Esto si fuera, por ejemplo, un chasis de una única emulsión, se repite esto mismo, pero a la inversa, si fuera de un chasis para películas de doble emulsión, ¿verdad? Lugar por donde provienen los rayos X, lugar donde se produce la emisión lumínica. ¿Ah? Y aquí vamos a hablar un poquito sobre los componentes y vamos a ver si, creo que venimos con una hora, son 7:23, empezamos 8:23, perdón, 6:23, así que venimos bien. Componentes. Tiene una base, un soporte de emulsión, que obviamente tiene que ser radiotransparente, químicamente inactivo y flexible para lo suficientemente flexible, para mantener la película, pero con una determinada rigidez igualmente. ¿Ah? Una capa reflectante, generalmente de óxido de titanio, ¿tá? Que es un material con un elevado poder reflectante, ¿tá? Justamente su función es reflejar hacia la película toda la luz producida por la emulsión. Lo que hace es hacer que rebote hacia atrás la luz que se genera. Es decir, esto que vemos acá es la película. ¿Se acuerdan del color de la emulsión como se las mostré en la clase pasada? Bueno, para que tengan ayuda en memoria. Tapa el chasis, todo lo que es la pantalla intensificadora y la película propiamente dicho. La luz es una emisión hacia muchas direcciones. Y para que sea más efectiva la emisión lumínica, lo que tenemos acá es una capa reflectante para que la luz que refleje rebote y vuelva hacia la película. ¿Ah? Eso hace que sea más eficiente. Y generalmente es de óxido de titanio. Luego tenemos la emulsión, ¿tá? Luminiscente, o básicamente la capa de fósforo, que es donde tenemos todo contenido, lo que es toda la sustancia luminiscente o fluorescente, como vimos hace un ratito. ¿Ah?
Estos cristales tienen que estar distribuidos, y esto se asemeja mucho a lo que es la formación de la película, porque tiene que haber una distribución uniforme de todo este material. Básicamente, la formación en sí tiene que ser de determinada manera para que la película depositada en la fabricación sea uniforme y del mismo espesor en toda su dimensión. ¿Tá? Y luego tenemos una capa protectora que básicamente una capa que brinda una cierta transparencia hacia la luz, ¿ah? Y hacia los fotones, que es impermeable, ¿tá? Y que evita básicamente la estática que se puede producir, ¿tá? Protegiendo también de la abrasión a la emulsión que está por debajo. Ahora, digamos como que protege hasta cierto punto. Digo, nosotros si le metemos un dedazo muy fuerte o la rayamos con la uña, esto va a generar un defecto luego en la imagen y un artefacto en sí. ¿tá? Así que es una capa protectora, protege para la manipulación suave. Tenemos que cuidarla y tratar de que no manipularla más de lo debido. ¿tá? Y aquí tenemos similitudes con las características de las películas. ¿tá? Podemos hablar también del tamaño de estos cristales o del tamaño del fósforo y el tamaño del espesor de la capa del fósforo. ¿tá? Y hacer la transpolación de las características sobre la película en su sensibilidad, velocidad y rapidez, ¿tá? Y cómo influye estas cuestiones de la pantalla sobre estas características. ¿tá? Y obviamente también sobre la resolución y la definición. Es lo mismo, si tenemos una mayor capa de fósforo y una característica determinada de los cristales de este fósforo, vamos a obtener mayores sensibilidades, mayores velocidades y menores resoluciones, y si las capas son más finas, es lo inverso. ¿tá? Así que tenemos que las características básicamente se repiten. ¿tá? En términos generales, decimos que mayor sea el tamaño de los cristales luminiscentes de la pantalla de refuerzo, mayor es la sensibilidad o velocidad o rapidez de estos. ¿tá? Pero peor la resolución. Contrario sería si tenemos un menor tamaño de estos cristales luminiscentes. ¿tá? Y acá tenemos un esquemita que resume esto, ¿tá? Con respecto a los espesores, ¿tá? Del fósforo y con respecto a las características de los cristales del fósforo, ¿tá? Su tamaño. Y cómo lo veríamos en cuestión de la resolución final que vamos a obtener. Se repite el mismo esquema, muchachos. Si hablamos de pantallas de granos grandes, granos pequeños, o pantallas de espesores o de grosor mayor o menor. ¿tá? Y ahí podemos hablar sobre la sensibilidad, la resolución, la borrosidad, el contraste y la dosis de paciente que puede recibir si cambiamos las características de la pantalla y dejamos la misma película. ¿tá? Pasaría lo mismo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿tá? Como vemos en las flechitas. Si sabemos este esquema, podemos hablar después sobre cómo influyen las características de los granos de la película, el grosor de la película, de la emulsión, las cantidades de emulsiones y características de los granos de la pantalla y grosor de los granos de la pantalla. Grosor de la capa de granos de fósforo de la pantalla. ¿tá? Cambiando esas variables, nosotros ya sabemos cómo van a cambiar sus características fundamentales. ¿tá? Y si nosotros queremos jugar más y complicarla más, nosotros podemos decir que si tenemos una emulsión fina y una pantalla fina, ¿tá? Con una emulsión
Espere que estoy agregando gente. No, se están agregando gente recién a último momento. Se olvidaron que hoy había clase. ¿Qué les decía? Por ejemplo, si nosotros tenemos una película con una emulsión gruesa, pero con una pantalla de espesor fino, las características de esta van a ser las mismas que si tenemos sistemas, películas, pantallas con emulsiones finas y pantallas gruesas. ¿Tá? La combinación, ¿tá?, hace que si mezclamos estas dos variables de esta manera, tenemos el mismo resultado en cuestiones de su sensibilidad, borrosidad, contraste y demás. ¿Tá? Emulsión gruesa, pantalla gruesa, ¿tá? Tenemos lo mismo que vimos con los esquemas anteriores. ¿Ah? Esto todo lo contrario si tenemos emulsiones finas y pantallas finas. ¿Ah? Ahora, si hacemos las combinaciones, es casi lo mismo tener una emulsión gruesa con una pantalla fina que una emulsión fina con una pantalla gruesa. ¿Entienden esto? Este esquema es fundamental para saber las combinaciones. Podemos hacer estas combinaciones para mantener las características y obtener lo mismo si llegáramos a tener la posibilidad de que justo tenemos una película con determinadas características y no tenemos las pantallas acordes. Podemos hacer la mezcla y obtener los mismos resultados. Ahora, convengamos, muchachos, que nosotros no vamos a estar haciendo eso en el trabajo. Ya van a venir las películas de determinada característica para las pantallas de determinada característica, y así el fabricante y el que nos surte de películas y de pantalla ya sabe y nos coloca y nos da. ¿Tá? Pero está bueno saberlo. Una de los puntos fundamentales que también hay que tener en cuenta, ¿tá?, para la correcta resolución o detalle que podemos obtener de una determinada película, es que el contacto que haya entre la película y la pantalla sea lo más íntimo posible. Por eso las pantallas, las pantallas tienen por detrás de esta cartulina, que es básicamente mi fósforo, emisor de luz, vamos a decir, un polifón, un colchoncito, vamos a decir así, que hace que tenga cierta, ¿cómo les puedo decir? Hace que esto mantenga la pantalla muy en contacto con la película. Muy en contacto con la película, sin espacios, sin aire, sin nada. Nos deja, eso hace que apriete. Es más, cuando nosotros cerramos con la película dentro una pantalla, las que están correctas y están bien, mantienen una cierta resistencia al cerrarlas para que queden muy apretadas adentro y estén muy en contacto. Esto hace que la resolución final sea la óptima. ¿Tá? Ya si hay juego de la película adentro, es menor. Y con el tiempo este polifón se va, como cualquier colchón, ¿no? Va perdiendo su densidad y ya se va perdiendo el contacto íntimo. Una pantalla que tiene buen contacto íntimo con la película, cuando la cerrás, si la batís o la movés a la pantalla, la película adentro no se mueve. No sé si me entienden. Ahora, si yo agarro y bato la pantalla y adentro de la película es como que tiene movimiento, no está en íntimo contacto. Ahí esto a veces genera que pierda un poco de resolución, ¿no? Muy bien. Bien. Entonces, bárbaro, hasta ahora hablamos de que son sustancias o fósforos que emiten determinada luz, pero ¿cuáles son las que se utilizan o que se utilizaron? En general, todas las sustancias o cualquier sustancia que sea capaz de convertir los fotones X en fotones de luz podrían ser utilizadas como materiales fluorescentes para pantallas de refuerzo, pantallas identificadoras como las que estamos viendo. ¿Ya? ¿Cuál fue el primer material que se utilizó? Bueno, fue el wolframato de calcio, ¿tá?, que tenía una emisión cercana, como ya lo vimos, de ultravioleta, violeta o el azul, básicamente. Se centraba en el azul.
¿tá? Durante mucho tiempo se utilizó este material, ¿tá? Y en el año aproximado, 1973, surge la utilización o la fabricación de pantallas de refuerzo con elementos de con sustancias que básicamente son elementos de las familias de las tierras raras, ¿tá? Varios tipos de oxisulfuros, ¿tá? De gadolinio, de lantaño, ¿tá? Activados con terbio, ¿tá? Que daban una mayor sensibilidad y un mayor rendimiento, una emisión espectral que ahí sí rondaba en el verde. Como vieron, yo les mostré en el gráfico, era bien puntual el espectro de emisión lumínica con un par de picos, donde hay un pico mayor que estaba centrado entre los 500 y 600 nanómetros del rango del verde. ¿Ah? Y aquí tenemos la tabla periódica de los elementos para poder encontrarlo a los muchachos. Son básicamente elementos de transición del grupo 3B. ¿Ah? Están en lo que son los lantánidos, y aquí abajo extendemos o actínidos, también son todos productos de lantánidos y actínidos. ¿Ah? Si lo vemos en el cuadrito de abajo, donde está en la tabla periódica extendida, los elementos de los lantánidos y actínidos, podemos encontrar al gadolinio, al lantano, ¿ah? Y al litio, que se va un poquito con el tema del número atómico y demás, pero es del mismo grupo. ¿Tá? Pero básicamente son todos lantánidos los que se utilizan para estos tipos, o para la fabricación de estos tipos de pantallas intensificadoras. Aquí tenemos unos cuantos de ellos: el oxisulfuro de gadolinio, el oxisulfuro de lantano, el oxisulfuro de itrio, ¿ah? Básicamente la gran mayoría activados con terbio, ¿tá? Algunos con tulio, pero con la característica general de todos que tienen una emisión que ronda entre los 450, 500, 540 nanómetros, bien en lo que nosotros necesitamos para hacer reaccionar las películas sensibles a estos rangos, y que básicamente todos tienen altos números atómicos, ¿tá? Rondando entre los 60 y pico, 65, 60 y pico, ¿tá? Que son las dos grandes características que hacen óptimas para la fabricación de lo que nosotros necesitamos, ¿tá? ¿Cómo repercute la fabricación de estos tipos de sustancias, o la utilización de estos tipos de sustancias para las pantallas identificadoras? Y bueno, obvio, en la reducción de dosis, que es lo que nosotros queremos ganar siempre, ¿ah? Y permite un mejor aprovechamiento de los generadores de los tuborrayos, ya que necesitamos menos técnicas para generar las mismas resultados radiográficos, ¿ah? Los fabricantes principales: China, 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 China. Las tierras raras no se utilizan solamente en pantallas identificadoras, sino se utilizan en muchas cosas, bastante en grado médico, y China es el mayor productor de estos tipos de sustancias en el mundo, ¿ah? Y una de las propiedades que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de sustancias es lo que se llama el factor de intensificación, ¿tá? Básicamente define la relación entre la exposición necesaria para producir una determinada densidad óptica, eh, obtenida sin utilizar la pantalla de refuerzo, comparada con utilizando la pantalla de refuerzo, ¿tá? Es decir, mi factor de intensificación es la técnica utilizada con pantalla y sin pantalla. La relación entre las dos nos va a dar un número que no es un número fijo, pero es un aproximado para cuantificar o conocer la sensibilidad de una pantalla de refuerzo, ¿tá? ¿Cuán sensible es esta? ¿Tá? Cuanto mayor sea este factor de intensificación, menor será la exposición requerida para el mismo resultado. ¿Van entendiendo hasta acá? ¿Sí? Queda poquito. Vamos bien. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, Sí, profe. perfecto. Bien.
Otra de las características a tener en cuenta para la pantalla identificadora son la eficiencia de detección y la eficiencia de conversión como las otras dos principales. Es decir, por un lado, cuánto intensifican, el grado de intensificación que tienen, y otra es su eficiencia de detección y su eficiencia de conversión. ¿De qué estamos hablando? Y bueno, la eficiencia de detección habla de el número, un alto número atómico que debe tener, como vimos que son los oxisulfuros, tienen todo alrededor del rango del 65 a 67, ¿ah? Y con esto una mayor absorción de rayos X, es decir, la eficiencia de detección habla de cuánta absorción de fotones X es capaz de tener, ¿tá? En cuestión a la eficiencia de conversión, habla de cuántos fotones de luz puedo emitir con la mínima cantidad de rayos X obtenida. Es decir, cuanto mayor mi cantidad de fotones, ¿tá?, de luz convertidos por cada fotón de X que me llega, voy a decir que tiene una mejor eficiencia de conversión, ¿tá? Y obviamente que tenga una correspondencia espectral acorde, que el brillo, si lo tiene después de excitada la pantalla, sea la mínima, ¿ah?, que cumpla con las características de fluorescencia y no de menos de fosforescencia, sino que sea fluorescente, básicamente. Y bueno, más características secundarias que son a que tiene que ser un poco resistente a lo que son cambios de temperatura, de humedad y otras condiciones del medio, que sea lo mejor resistente posible. No quiere decir que sea ultra resistente, sino que evite lo mejor posible los artefactos que se puedan producir por humedad, temperatura y demás, y cambio de estos. Entonces, si llevamos esto a gráfico, ¿tá?, podemos decir que la eficiencia de detección, ¿tá?, de estos tipos de pantallas intensificadoras, ¿tá?, está muy determinada, como lo vemos acá, por características propias de cada uno de ellos, y las podemos comparar con las de tungstato de calcio y sacar estas conclusiones, en donde la probabilidad de absorción de los rayos X en una pantalla de tierra rara comparada con la absorción de una pantalla de tungstato de calcio cambia de esta manera cuando las energías en kiloelectronvolt van desde aproximadamente 20, 30 hasta 70 kiloelectronvolt. En este rango, este pequeño rango, que son básicamente las energías de enlace de capa K, ¿tá?, de los elementos utilizados, todos los oxisulfuros, ¿tá?, es un intervalo en donde la absorción es siempre más alta, ¿tá?, para las de tierras raras en comparación con las de tungstato de calcio. Es decir, dentro de este rango de energías, ¿tá?, utilizadas, ¿tá?, vamos a ver que su eficiencia de detección, la eficiencia de detección, ¿tá?, para las de tierras raras es mayor que la de tungstato de calcio. En cambio, pasada esos 70 kiloelectronvolt aproximadamente, ya las de tungstato de calcio tienen mayor eficiencia de detección que las de tierras raras. Esto es importante tenerlo en cuenta porque está bueno saberlo, que las de tierras raras tienen un rango limitado de absorción de fotones X. ¿Ah? Y esto es el gráfico que ya lo habíamos visto cuando hablábamos de la sensibilidad de las películas, ¿tá?, y su correspondencia espectral con el azul y con el verde, ¿tá?, para las ortocromáticas, y
su sensibilidad al azul y su correspondencia espectral con la de estunctato de calcio para las monocromáticas. ¿Está? En conclusión a lo que hablábamos recién, con respecto a la eficacia de tierras raras con respecto a la de estunctato de calcio, podemos decir que las de wolframato de calcio tienen una conversión fotónica eficaz del 5%, mientras que la de pantalla de tierras raras llegan al 20% de conversión fotónica. Esto es, hablamos de ya eficiencia de conversión, no eficiencia de detección. ¿Ah? Donde es capaz de producir lo que es capaz de producir 1000 fotones luminosos con una pantalla de wolframato de calcio, podemos producir 4000 fotones luminosos con una de tierras raras. ¿Está? Esto hablando de lo que es la eficiencia de conversión propiamente dicho. No vamos a ahondar mucho de todo esto, yo se los voy a resumir para no hacerlo más denso. ¿Está? Pero vamos a ver que, y más en la literatura puede haber descrito muchas cosas, que hay muchos tipos de pantalla de refuerzo en base a los requerimientos. ¿Está? Pantallas lentas, universales, pantallas del tipo rápida, pantallas compensadas o graduadas. Obviamente que las lentas y las rápidas hablan de sus características propias de los fósforos, tamaños y grosores, y las universales son más de sensibilidades estándares, donde se utilizaban para la radiología convencional y que son, creo que, básicamente la gran mayoría de lo que se utilizó acá en el medio eran pantallas de tipo universales, donde tenían una sensibilidad intermedia, ¿ya? Y una correspondencia acorde con las películas que se fabricaban. Y las pantallas compensadas o graduadas son pantallas donde cambian las características de forma gradual en cuestiones de sus características de espesor en la misma pantalla. Y esto lo que hacía es que se tenía sectores más sensibles o menos sensibles dentro del mismo chasis o la misma pantalla. ¿Está? Básicamente de ese tipo. Y se utilizaba para justamente hacer radiografía de sectores donde necesitábamos mejor resolución y otras donde necesitábamos menor resolución, o donde necesitábamos una mayor intensificación de la señal que llegaba y otras donde necesitábamos una menor intensificación. ¿Está? Básicamente de esa manera. Y para terminar, nada, creo que acá se me corrió. Esperen, creo que se me corrió todo en la diapo. Ahí. Ahí está. Cuidado con las pantallas. Capaz que no van a utilizar ustedes una de este tipo de sistemas películas en pantalla, pero cuando las tengan, y si es que están en algún lugar donde las tienen que tener determinados cuidados, y algunas cosas yo ya les fui diciendo durante la clase. ¿Está? Un pequeño arañazo sobre la pantalla puede generar artefactos muy grandes sobre la película, ¿tá? Y sobre el producto final. ¿Tá? Tienen que tratar de que la manipulación sea el adecuado, que no aprieten mucho las pantallas. Sé que son como cartones, pero tampoco son indestructibles. ¿Tá? El contacto tiene que ser mínimo. ¿Tá? Tanto durante la manipulación, el cargado de las pantallas, como cuando se las limpia. ¿Tá? Siempre mantener los cassettes cerrados, nunca dejarlos abiertos, mejor si son con películas virgen, pero si no tenemos película virgen para cargarlo, dejarlos abiertos sería un error. Hay que dejarlos cerrados y generalmente cuando estábamos en el cuarto oscuro, lo que se tenía o lo que se hacía para indicar que había un chasis que no estaba cargado con película virgen, ¿tá? Era dejarlo acostado sobre la mesa. Si lo poníamos de pie, eran contra una pared, así de pie, paraditos, decíamos que estos ya estaban cargados con películas vírgenes. Básicamente esas cuestiones de tener en cuenta
cuál está cargada, cuál no está cargada, dónde dejarlas, nunca dejarlas abiertas, de tratar de no dejarlas en lugares donde se puedan caer. ¿Tá? Básicamente no tocar las películas en determinados sectores y tratar de agarrarlos del lado donde no ha sido expuesta o donde la información no es relevante. ¿Ah? Como ya les dije, en los lugares donde sabemos que no fue expuesta, eso está bueno. Si queremos y no podemos descargarla de esta manera, como les dije recién, agarrando de la punta donde tenemos el plomo y no está expuesto, simplemente dejarla caer sobre la mesada, tratar de que no se deslice mucho, pero la película dejarla caer sin que se arrastre mucho. Eso es una buena opción. El lavado de esta es básicamente con jabones neutros o suaves, ¿tá? O con algún producto que es recomendado por el fabricante. Cualquier mancha sobre las películas generan artefactos sobre las imágenes y pueden confundir los diagnósticos, porque pueden aparecer imágenes que no son del paciente. ¿Tá? Y siempre secarlas, mantenerlas secas. Una vez lavadas, mantenerlas secas. Revisar el contacto de estas películas. Tiene que ser lo más en contacto posible. Todo esto es lo ideal. Que pase, que se sucede, que se mantenga y que se haga de estos cuidados es otro tema. Pero esto es lo que deberíamos hacer siempre para mantenerlas. ¿Está? ¿Cuál es la vida útil de estas películas, de estas pantallas intensificadoras y su fósforo? Y bueno, básicamente indefinida. No tiene un desgaste el fósforo básico. Se puede seguir utilizando si se mantiene y se preserva y se cuida por mucho tiempo. Y bueno, chicos, hemos terminado. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? No. No, todo bien. Perfecto, chicos. Profe, yo tengo dudas, pero externas a la clase. Diga. Si la semana que viene, que es turismo, vamos a tener clase, ¿y qué pasa con el parcial? El parcial se mantiene. La fecha se mantiene. No me acuerdo cuándo había quedado La semana fijado. que viene, por eso le pregunto. Ah, tranqui, no se preocupen. Esto es como un formulario de Google. Ustedes lo pueden hacer cuando ustedes quieran. A ver, Semana Santa generalmente no tendríamos clases presenciales. ¿Tá? Si quieren, lo que podemos hacer, el miércoles que viene no tenemos clase, ¿tá? Por Zoom. ¿Tá? Vamos a hacerlo como que si fuera una clase presencial, donde no se concurre, pero igual durante la semana, de sábado a sábado, domingo a domingo, yo igualmente siempre quedan unos días más colgados los links. Yo les envío el sábado que viene, capaz que yo les envío todos los links, me tienen que mandar los correos electrónicos por medio de la delegada, una planilla Excel, ustedes mandan los correos electrónicos en el que yo les voy a mandar links. Por favor, corroboren que sea correcto, que no tenga un número de más, una mayúscula, o que tenga una letra mal, sin espacios ni antes ni después. Nombre, apellido y cédula. ¿Está? Esas cosas en una planilla Excel, yo les mando los links y durante toda la semana pueden ustedes realizar el parcial. ¿Está? ¿Quedamos así? Profe, y una pregunta. Para el parcial van los temas que vimos hasta hoy, entonces. Sí, por supuesto. Sí. Siempre vamos a preguntar lo que se ha dado hasta el momento. ¿Ah? Gracias. No, por favor. Entonces, ¿quedaría disponible este sábado o este domingo hasta el otro? Sí, por supuesto. Por supuesto. No se olviden que el link, una vez que abren, ustedes tienen un tiempo que es cuenta regresiva y me lo tienen que enviar antes de que se termine el tiempo. Esto es muy claro. Queda grabado. Antes. No esperen a que se termine el tiempo. Porque si no, a mí no me llega. Si a ustedes se les corta, a mí no me llega. Y es como que ustedes no lo hicieron. ¿Está? Es fundamental. No esperen a que se termine el tiempo. Manden antes de que se cierre. Porque los links, una vez que se cierra, no se vuelven a poder abrir y no se le va a enviar otro link.
es el único. ¿Tá? Hay una aquí, Joana pregunta, ¿cuántas preguntas son y cuántos tiempos tenemos? Ya le dije, las preguntas van a ser basadas en los temas que hemos dado. Que les diga ahora cuántas preguntas son, no tengo idea, porque yo el sábado se lo envío porque el sábado se lo hago al parcial. Entonces, no sé, agarro y empiezo a ver qué es lo que dimos, qué es lo que quiero preguntar, y se las envío. Y el tiempo está basado en esa cantidad de preguntas. Es decir, generalmente son 2 minutos por pregunta y le agregamos capaz que siempre unos minutitos más. ¿Está? Alejandra García, levanta la mano. ¿Qué lo querías preguntar? Dime. Hola, profe, ¿cómo estás? Mira, yo te quería preguntar, a mí me quedaron 3 materias de primero que las tengo que dar en examen ahora junio-julio, ¿no? Son del F1. Mi pregunta es, ¿yo hago igual el parcial? ¿Te quedaron 3 materias de FUNO? Claro, no de curso, para salvar examen. Sí, pero la ganancia de curso, a ver, la previatura de curso es con curso. No son con examen. Claro, yo Se te entonces hago el parcial. Si vos tenés los cursos ganados, este Sí. curso lo puedes dar y puedes hacer los parciales porque los estás cursando. Porque los cursos Y vos los aunque ganaste. exonere, ¿Cómo? Alexandra, se te cortó todo. No te entendí lo último. Bueno, se me cortó. A ver. hola, perdón, Sí, ahora sí. sí. Entonces, por ejemplo, si yo llego a salvar los 2 parciales, ¿igual voy a examen? Lo que pasa es lo siguiente. Si vos para poder ganar, vos para poder cursar SPI, tenés que tener ganados los Sí. cursos Sí, anteriores. sí, todos los cursos los tengo ganados y Perfecto. solamente me Vos queda ya lo dar podés esos 3 cursar. exámenes. Vos lo podés cursar. Ajá, Entonces, quiere decir que los parciales los podés realizar. ¿Tá? está, Vos vas a hacer los 2 parciales. Ganaste el curso. sí. Si llegás al 60 promedio, ganaste el curso. Listo. ¿Tá? Ujú. Eso te da el derecho al examen. Ahora, es totalmente diferente a que si vos tenés los exámenes de esos cursos y no los diste o no los salvaste y son previas al examen de SPI, el examen de SPI no lo podés dar. Pero el examen. ¿Me explico? Está. Entonces me quedo tranquila. No, si en realidad mi idea es, o sea, ya estos exámenes yo ya los he dado, estoy estudiando más todavía para poder salvarlos sí o sí. Yo creo que los salvo. Por Perfecto. eso era mi duda, por eso preguntaba. Sí, sí, sí. Es curso con curso, Si yo examen con llego, examen. claro, si por ejemplo yo los exámenes de FUNO los salvo antes de tener este examen, si yo con los parciales exoneré la materia, ya está. Ya puedes dar el examen y estarías ahí habilitada para realizar el examen de SPI. Está. Muchísimas gracias, profe. Perdón las molestias, pasa que nunca tuve, la verdad, un profesor al que preguntarle todo esto. Tranqui, no hay problema, no hay problema. Está bueno preguntarlo, Muchísimas gracias. es la manera de sacarse la duda. A ver, Anderson dice, profe, soy de otra generación, para dar el examen final se necesita estar inscrito a la materia de este año, sí o sí. No. A ver, sos de otra generación. Si vos tenés ya el curso ganado, si ya tenés el curso ganado de SPI y todavía estás habilitado, es decir, todavía estás dentro del periodo donde estás habilitado para dar un examen de ese curso ganado, eh, a la materia simplemente vas de oyente, no das examen, no das parciales ni nada por el estilo. Si querés, estás con nosotros y te metes en las clases y todo, pero no necesitas dar los parciales porque ya tenés el curso ganado. Si vos no tenés el curso ganado, tenés que, obviamente, anotarte al curso, dar todo el curso, como normalmente, ¿no? Dar los parciales, ganar para el examen y dar el examen. Pero si ya tenés el curso ganado, no precisas estar anotado para la materia,
ni dar los parciales, vas directo al examen cuando esté el periodo. No sé si me entendiste. Perfecto, me entendió. Leandro da Silva dice, en Bedelía hay un simulador en el que evalúa previas. ¿Dónde está la fecha de los parciales? Dice Sabrina. Leandro le responde a esta compañera que estaba teniendo dudas. Entras al curso, examen, y te dice si puedes darlo. Perfecto, es un dato genial para la gente que quiera ver sus previas. Es un simulador para poder ver en qué estoy, y si puedo dar un curso, si puedo dar un examen y demás. Después preguntan, ¿dónde están las fechas de los parciales? ¿Se acuerdan el programa que yo les mandé en PDF o que lo tiene la delegada? Ahí están las fechas de todos los parciales, cuándo van a ser, la fecha de las clases que son tentativas, obviamente. La de los parciales y el examen no se cambian. Y tenés todo lo de CPI-1, todas las fechas, los extraordinarios y los ordinarios. Fabiana pregunta, perdón, ¿qué debe haber? Perdón que ya debe haber dicho esto, ¿podría decir cuáles son las clases que ha dado? Gracias. Calidad, dimos calidad, básicamente, película y pantalla. Creo que hasta ahora dimos eso, ¿no? Si no estoy mal. Sí, sí, dimos eso. Perfecto. Sí. Básicamente esas tres. Lo que es calidad, película y pantalla intensificadora. ¿Está? ¿Alguna otra duda, muchachos? No, profe. No, profe. No, todo bien. Bueno, chicos, hasta luego. Sigan Chao, estudiando, hasta luego. sigan metiendo. Metan un picoteo más, por Dios, porque tengo ya. O me pasan algún mate por ahí por la pantalla o algo por el estilo, porque estoy garganta seca. Chicos, hablen un poco ustedes, si no yo me aburro. Nos vemos la clase que viene. Ok, dale, nos Chaucito. vemos, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, nos vemos, profe.